Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy te traemos una historia intensa, llena de gloria, escándalos, amor y decisiones que marcaron a una de las mayores leyendas vivas de la música mundial. Julio Iglesias no es solo un cantante, es un fenómeno global, pero detrás del mito existe una vida privada que pocos conocen realmente. Y la gran pregunta es una sola: ¿quién fue en verdad el gran amor de su vida? Julio Iglesias conquistó escenarios en los 5 continentes, vendió más de 150 millones de discos y cantó en más de una docena de idiomas. Pero su vida nunca se limitó a los aplausos ni a los focos. Desde muy joven entendió que la fama no llega sola y que cada triunfo suele esconder sacrificios profundos, heridas silenciosas y decisiones que cambian el destino para siempre. Mientras el mundo lo veía como el símbolo del romanticismo eterno, puertas adentro su historia era mucho más compleja, marcada por una infancia privilegiada pero emocionalmente fracturada. Un accidente que casi destruye su futuro y una vida sentimental que alimentó titulares durante décadas. En la cima del éxito, cuando su voz sonaba en radios de Europa, América y Asia al mismo tiempo, Julio Iglesias también se convirtió en un ícono de seducción. La prensa habló de miles de romances, de excesos, de noches interminables y de un hombre imposible de atar. Sin embargo, entre rumores exagerados y mitos inflados por los tabloides, existieron relaciones reales, profundas y decisivas que dejaron huella en su vida y moldearon al hombre detrás del artista. 2 mujeres, y solo 2, lograron casarse con él, Isabel Preisler y Miranda Ringsberger. Pero la historia no es tan simple como parece. Gracias por estar viendo este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir creando historias profundas y bien investigadas como esta. Para entender quién fue realmente el amor de la vida de Julio Iglesias, primero es necesario mirar atrás, mucho antes de los escenarios y los flashes. Nacido en septiembre de 1943 en Madrid, Julio creció en el seno de una familia acomodada y respetada. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un prestigioso ginecólogo con una posición destacada en la sociedad española. Un hombre admirado profesionalmente pero cuya vida personal estuvo marcada por constantes infidelidades. Esa tensión familiar dejó una huella profunda en el joven Julio, que creció entre el privilegio material y una evidente fragilidad emocional dentro del hogar. Desde adolescente, Julio encontró refugio en el deporte, especialmente en el fútbol. No destacaba en los estudios, pero en el campo era disciplinado, competitivo y decidido. Con apenas 15 años llegó a ser portero de las categorías juveniles del Real Madrid, un logro que alimentó el sueño de una carrera deportiva profesional. Todo parecía encaminado hacia un futuro brillante, hasta que una noche cambió su vida para siempre. Un grave accidente automovilístico lo dejó con lesiones severas en la columna y una parálisis temporal que lo obligó a enfrentarse a la posibilidad real de no volver a caminar. Postrado en una cama, con dolores constantes y un futuro incierto, Julio Iglesias vivió el momento más oscuro de su vida. Fue en ese silencio forzado donde apareció la música. Primero como una terapia y luego como una revelación. Una guitarra entre las manos. Acordes simples y letras nacidas del dolor se transformaron poco a poco en una nueva razón para seguir adelante. Sin saberlo, aquel joven que había perdido el fútbol estaba dando sus primeros pasos hacia una carrera que lo convertiría en una leyenda mundial. Ese renacimiento no fue inmediato ni sencillo. Requirió disciplina extrema, constancia y una determinación que marcaría toda su trayectoria. Julio comprendió que el talento por sí solo no bastaba y que debía luchar más que los demás para ganarse un lugar. Esa mentalidad lo acompañaría siempre, tanto en su carrera artística como en su vida personal, donde cada relación, cada decisión y cada ruptura estaría atravesada por la misma intensidad con la que vivía sobre el escenario.
En el próximo capítulo entraremos de lleno en el momento exacto en el que Julio Iglesias pasa de ser un joven herido por el destino a convertirse en una promesa musical que comienza a llamar la atención de la industria. Un giro que cambiaría no solo su carrera, sino también su forma de amar y de vivir. El verdadero punto de inflexión en la vida de Julio Iglesias llegó cuando entendió que el fútbol ya no tenía lugar en su futuro. La lesión en la columna no solo lo apartó de los estadios, también lo obligó a reconstruirse desde cero, física y mentalmente, durante meses de rehabilitación. Aprendió a convivir con el dolor y con la frustración de ver cómo el sueño que había cultivado desde la adolescencia se desvanecía sin remedio. En ese periodo silencioso, lejos del ruido y de la gloria, nació un carácter obsesivo con la disciplina, una cualidad que más tarde explicaría gran parte de su éxito. Aunque había iniciado estudios de Derecho, Julio nunca se sintió plenamente conectado con la vida universitaria. La música comenzó a ocupar un espacio cada vez mayor en su mente. Primero como un escape emocional y luego como una posibilidad real. Escribía canciones de madrugada, sin formación académica musical. Guiado únicamente por la intuición y la necesidad de expresar lo que no podía decir en voz alta. Aquellas primeras composiciones estaban cargadas de melancolía, soledad y deseo de superación, emociones que conectaban de manera directa con quien las escuchaba. A finales de los años 60, Julio tomó una decisión arriesgada que marcaría el rumbo definitivo de su vida. Se presentó al Festival Internacional de la Canción de Benidorm en 1968. Un escenario que para muchos artistas era solo una vitrina pasajera, pero que para él representaba una oportunidad única. Subió al escenario sin garantías, sin una carrera consolidada y sin saber si el público lo aceptaría. Lo que ocurrió esa noche cambió su destino para siempre. Su interpretación fue honesta, emotiva y distinta a todo lo que se escuchaba entonces, y el jurado lo proclamó ganador. Ese triunfo no fue solo un premio, fue una puerta abierta a una industria que hasta entonces parecía inaccesible. Las discográficas comenzaron a interesarse por aquel joven español de voz cálida y mirada intensa. Columbia Records apostó por él, dándole la posibilidad de grabar y de demostrar que lo ocurrido en Benidorm no había sido casualidad. Julio Iglesias entendió rápidamente que el éxito inicial podía desaparecer tan rápido como había llegado si no trabajaba sin descanso. Los años siguientes fueron de esfuerzo constante, giras interminables, entrevistas, presentaciones y una presión creciente por mantenerse relevante. Mientras su nombre empezaba a sonar en España y luego en otros países de Europa, Julio desarrollaba una imagen muy definida, elegante, romántica y cercana, que contrastaba con la dureza de su historia personal. Esa dualidad entre el artista seductor y el hombre marcado por el dolor se convirtió en uno de los pilares de su magnetismo. Con el paso del tiempo, su carrera cruzó fronteras y su voz comenzó a escucharse en América Latina, Estados Unidos y más tarde en Asia. Cantó en múltiples idiomas y se adaptó a culturas muy distintas sin perder su esencia. No solo vendía canciones, vendía una idea, la del amor eterno, la nostalgia y el romanticismo clásico. Sin embargo, mientras su figura pública se consolidaba, su vida privada empezaba a entrar en una etapa decisiva. La fama trajo consigo tentaciones, excesos y una atención constante por parte de la prensa. Julio se convirtió en un símbolo sexual, un hombre admirado y deseado, rodeado de rumores y titulares que alimentaban su leyenda. Pero en medio de ese torbellino apareció una mujer que cambiaría profundamente su vida y marcaría el inicio de una de las relaciones más mediáticas de su nombre era Isabel Preisler. Y su llegada no solo transformó su vida sentimental, sino también su imagen pública. En la próxima parte entraremos de lleno en el ascenso imparable de Julio Iglesias como ícono global y en cómo su relación con Isabel Preisler se convirtió en un fenómeno que capturó la atención del mundo entero.
A comienzos de la década de los 70, Julio Iglesias ya no era una simple promesa. Su nombre empezaba a consolidarse como sinónimo de éxito y su presencia en los escenarios se volvía cada vez más demandada. Cada nuevo álbum ampliaba su alcance y confirmaba que su triunfo no había sido fruto del azar. Canción tras canción, Julio construyó un estilo reconocible, íntimo y directo, que conectaba con públicos de distintas edades y culturas. Su voz no era poderosa en términos clásicos, pero transmitía emoción, cercanía y verdad, elementos que el público valoraba profundamente. El crecimiento de su carrera fue vertiginoso. España pronto le quedó pequeña y América Latina se rindió ante su romanticismo. Países como México, Argentina, Chile y Colombia lo adoptaron como propio, llenando teatros y estadios con miles de seguidores que coreaban sus letras. A diferencia de otros artistas, Julio entendió que el éxito internacional exigía adaptarse sin perder identidad. Por eso decidió cantar en otros idiomas, aprendiendo fonéticamente francés, italiano, portugués, inglés y alemán, un esfuerzo que multiplicó su popularidad y lo convirtió en un artista verdaderamente global. Con el paso de los años, sus cifras se volvieron difíciles de imaginar, más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo. Miles de conciertos en los 5 continentes y audiencias acumuladas que superaban los 60 millones de personas. Ningún otro cantante español había alcanzado ese nivel de impacto internacional. En 1983 rompió un récord mundial al convertirse en el artista que había grabado canciones en la mayor cantidad de idiomas. Un hito que consolidó su lugar en la historia de la música. El reconocimiento institucional no tardó en llegar. Premios Grammy, Latin Grammy, World Music Awards y Billboard Music Awards se sumaron a una larga lista de distinciones. España lo honró con la medalla de oro al mérito en las bellas artes, mientras que Francia le concedió la Legión de Honor. En 1985 su nombre quedó inmortalizado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Un símbolo reservado solo para figuras que han dejado una huella profunda en la cultura popular. En 2013 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, confirmando que su legado trascendía generaciones. Pero cuanto más alto subía Julio Iglesias en lo profesional, más compleja se volvía su vida personal. La fama lo rodeó de admiradoras, fiestas exclusivas y una atención mediática constante. Su imagen de seductor elegante se reforzaba con cada aparición pública, alimentando una narrativa que lo presentaba como un hombre imposible de atar. Los tabloides exageraban cifras, hablaban de miles de romances y construían un mito que muchas veces eclipsaba al artista disciplinado y metódico que trabajaba sin descanso. Julio nunca se mostró especialmente preocupado por desmentir esas historias. Con ironía y humor, dejaba que la leyenda creciera, consciente de que también formaba parte del personaje. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existía un hombre que buscaba afecto, estabilidad y comprensión, aunque no siempre supiera cómo conservarlas. La presión de la fama, las giras interminables y la constante exposición dificultaban cualquier intento de vida normal. En medio de ese contexto, su relación con Isabel Preisler adquirió una dimensión enorme. Ya no se trataba solo del romance entre un cantante famoso y una mujer elegante y carismática, sino de la unión de dos figuras que representaban glamour, éxito y poder mediático. Juntos se convirtieron en una de las parejas más observadas de su tiempo. Admirados por muchos y analizados con lupa por la prensa, aquella relación marcaría profundamente la vida de Julio Iglesias y abriría una etapa tan intensa como conflictiva. En la siguiente parte exploraremos en detalle cómo fue la historia de amor entre Julio Iglesias e Isabel Preisler. Desde el inicio de su romance hasta el desgaste que terminó por separarlos. Y cómo ese capítulo dejó cicatrices que influirían en todas las relaciones que vendrían después.
La relación entre Julio Iglesias e Isabel Preisler comenzó en un momento clave para ambos. A principios de los años 70. Él estaba en plena expansión internacional y ella emergía como una figura elegante, culta y con una presencia que no pasaba desapercibida. Se conocieron en un concierto de Juan Pardo, un encuentro que pronto se transformó en algo más que una coincidencia social. Desde el inicio, la conexión fue intensa y rápida, marcada por la atracción, la admiración mutua y una vida que avanzaba a un ritmo vertiginoso. Isabel Preisler no era una admiradora más. Su formación, su inteligencia y su capacidad para moverse con naturalidad en ambientes de alto nivel la diferenciaban del entorno habitual que rodeaba a Julio. Para él, acostumbrado a relaciones fugaces y a la superficialidad que imponía la fama, Isabel representaba una mezcla de sofisticación y estabilidad que resultaba profundamente atractiva. Para ella, Julio era el símbolo del éxito, el carisma y el romanticismo en su máxima expresión. Juntos proyectaban una imagen casi perfecta, admirada por el público y amplificada por los medios. En 1971 decidieron casarse, y la boda fue un acontecimiento seguido con enorme interés mediático. No solo unían sus vidas dos personas famosas, también se consolidaba una pareja que parecía destinada a convertirse en un referente social. Poco después llegaron los hijos, Julio José, Chabeli y Enrique Iglesias, ampliando la familia y reforzando la imagen de un hogar sólido. Durante un tiempo, esa imagen se sostuvo, pero la realidad detrás de las puertas cerradas era mucho más compleja. La carrera de Julio exigía ausencias constantes, giras interminables, compromisos internacionales y una agenda que apenas dejaba espacio para la vida familiar. Isabel, por su parte, asumía gran parte de la crianza y la gestión del hogar, mientras intentaba mantener su propia identidad en medio de la sombra de un marido cada vez más famoso. Esa distancia emocional fue creciendo con los años, alimentada por rumores, tensiones y estilos de vida cada vez más incompatibles. La fama no solo los elevó, también los expuso. Cada gesto, cada aparición y cada silencio era interpretado por la prensa. Julio continuaba siendo asociado a una imagen de conquistador, mientras Isabel se convertía en una figura cada vez más observada y juzgada. Las presiones externas, sumadas a las internas, erosionaron lentamente la relación. Lo que había comenzado como una historia de amor intensa fue transformándose en una convivencia marcada por el desgaste y la incomunicación. Finalmente, en 1979, el matrimonio llegó a su fin. La separación fue tan comentada como la boda, y dejó una huella profunda en ambos. Para Julio, significó el cierre de una etapa fundamental de su vida, marcada por el intento de construir una familia en medio del caos de la fama. Para Isabel, fue el inicio de un nuevo camino personal y mediático. Aunque siguieron unidos por sus hijos, la relación sentimental quedó atrás, convertida en un capítulo decisivo pero irrepetible. Esa ruptura no solo afectó su vida personal, también influyó en la manera en que Julio se relacionaría en el futuro. La experiencia con Isabel dejó lecciones, heridas y una necesidad creciente de encontrar una forma distinta de amar, menos expuesta y más estable. Esa búsqueda lo llevaría, años más tarde, a conocer a una mujer muy diferente, alguien que cambiaría su vida de una manera silenciosa pero definitiva. En la próxima parte hablaremos de Miranda Rinsberger, la mujer que llegó lejos de los focos, transformó la vida cotidiana de Julio Iglesias y se convirtió, con el paso del tiempo, en la figura más constante y duradera de su historia personal. Miranda Rinsberger apareció en la vida de Julio Iglesias. El cantante ya había vivido lo mejor y lo peor de la fama. No era el joven impetuoso de los años 70 ni el ídolo recién consagrado que conquistaba escenarios sin descanso. Era un hombre con heridas emocionales,
con una historia sentimental marcada por el desgaste y con una necesidad profunda de calma. Miranda llegó sin hacer ruido, lejos del espectáculo, sin buscar protagonismo ni atención mediática, y precisamente por eso lo cambió todo. Se conocieron a comienzos de la década de los 90, en un momento en el que Julio buscaba estabilidad más que pasión desbordada. Miranda, una modelo de origen neerlandés, representaba lo opuesto a la vida caótica que él había llevado durante décadas. Su carácter discreto, su manera sencilla de relacionarse y su rechazo natural al brillo excesivo de la fama ofrecieron a Julio algo que nunca había tenido de forma sostenida: tranquilidad. Desde el inicio, la relación se construyó lejos de los escándalos y de la presión constante de la prensa. A diferencia de su matrimonio anterior, esta vez Julio optó por proteger su vida privada. Miranda no intentó cambiarlo ni imponer condiciones. Entendió desde el principio la naturaleza libre del cantante y aprendió a convivir con ella. Esa comprensión mutua fue clave para que la relación se fortaleciera con el paso de los años. Mientras el mundo seguía viendo a Julio como el eterno seductor, en su vida íntima comenzaba a consolidarse una estructura familiar sólida y estable. Juntos formaron una familia numerosa y discreta. Tuvieron 5 hijos: Miguel, Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. Construyendo un hogar alejado del ruido mediático que había acompañado a Julio durante gran parte de su carrera, Miranda asumió un papel fundamental como madre y como figura de equilibrio, ofreciendo a sus hijos una infancia protegida de los excesos del mundo del espectáculo. Para Julio, esa estabilidad se convirtió en uno de los mayores logros de su vida. Durante más de 20 años, la pareja mantuvo su relación sin necesidad de formalizarla públicamente. No había prisas ni imposiciones, solo una convivencia basada en la confianza y el respeto. Cuando finalmente decidieron casarse en 2010, lo hicieron de manera íntima y sin ostentación, en su finca de Marbella. No hubo grandes celebraciones ni titulares escandalosos. Solo una ceremonia privada rodeada de sus hijos y personas cercanas. Ese gesto resumía perfectamente la esencia de su relación. Con Miranda, Julio encontró algo que nunca había logrado mantener durante tanto tiempo. No se trataba solo de amor romántico, sino de compañerismo, comprensión y libertad. Ella se convirtió en su refugio, en el lugar al que siempre podía regresar, lejos de los escenarios y de la presión constante del éxito. A lo largo de los años, el propio Julio ha reconocido públicamente que Miranda ha sido la mujer que le dio equilibrio y claridad, ayudándolo a mirar hacia el futuro sin quedar atrapado en la nostalgia del pasado. Sin embargo, incluso esta historia de amor tuvo particularidades que sorprendieron a muchos. Con el paso del tiempo, la pareja adoptó un estilo de vida poco convencional, viviendo en residencias separadas pero manteniendo un vínculo sólido y estable. Esa decisión, lejos de debilitar la relación, pareció fortalecerla, demostrando que el amor puede adoptar formas distintas cuando está basado en la confianza auténtica. En la siguiente y última parte analizaremos cómo es la vida actual de Julio Iglesias. ¿Qué significado tiene hoy su relación con Miranda Rinsberger y por qué? Después de todo lo vivido, muchos consideran que ella fue realmente el gran amor de su vida. En la etapa más reciente de su vida, Julio Iglesias ha optado por el silencio, la distancia de los escenarios y una forma de vivir mucho más introspectiva. Después de décadas de giras, aplausos y exposición constante, el cantante eligió retirarse progresivamente del foco mediático para concentrarse en su bienestar personal y en su entorno más cercano. Ya no existe la necesidad de demostrar nada al mundo. Su legado está consolidado y su nombre forma parte indiscutible de la historia de la música. A pesar de los rumores recurrentes sobre su estado de salud y su supuesto retiro definitivo, la realidad es que Julio siempre ha gestionado su vida a su propio ritmo.
En los últimos años ha dividido su tiempo entre distintas residencias, especialmente en la República Dominicana y Estados Unidos, manteniendo una rutina alejada del ruido público. Esa distancia física de los grandes centros mediáticos le ha permitido vivir con mayor libertad y controlar mejor su privacidad, algo que durante décadas le fue imposible. Su relación con Miranda Ringsberger se ha mantenido firme, incluso adoptando un modelo de convivencia poco tradicional, mientras ella reside gran parte del tiempo en Miami junto a sus hijos. Julio pasa largas temporadas en su propiedad caribeña. Para muchos, esta separación geográfica podría interpretarse como una señal de crisis, pero para ellos ha sido una fórmula funcional. La independencia personal, lejos de debilitar el vínculo, ha reforzado la confianza mutua y ha permitido que cada uno conserve su espacio sin perder la conexión emocional. Julio ha hablado en más de una ocasión sobre la importancia que Miranda ha tenido en su vida. Ha reconocido que su presencia lo ayudó a dejar atrás una visión excesivamente anclada en el pasado y a enfocarse en el futuro. En entrevistas, ha señalado que sin ella su mente estaría atrapada en la nostalgia, mientras que con su apoyo logró encontrar claridad, equilibrio y serenidad. Estas declaraciones, constantes a lo largo de los años, reflejan una relación basada en algo más profundo que la pasión inicial. Una complicidad construida con el tiempo. En octubre de 2022, con motivo del cumpleaños de Miranda, Julio compartió un mensaje público en el que recordó más de 3 décadas juntos, expresando gratitud y admiración. Lejos de los gestos